Temas que vamos a avanzar, herpes virus tipo 1 y 2, virus de la varicela zoster, que también se conoce como VHS3, el citomegalovirus y lo que es el mixovirus, que no está en este grupo, ¿no? Sino que es otro virus que va a estar anexo y que también puede estar relacionado especialmente con la parte de lo que es la HSV1, ¿entendido? Con el virus simple. Entonces, ¿qué vamos a recalcar acerca de lo que son los herpes virus? Normalmente provienen de esta palabra griega que normalmente se refiere a herpein, que significa deslizarse, desplazarse, a través principalmente de lo que son las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas periféricas, que están relacionadas principalmente con las 30 nervios pares raquídeos, que normalmente abarcan desde lo que es la D3 hasta la L2. Esos son los dermatomas y los somitómeros que va a tomar en cuenta para producir este tipo de patologías, especialmente la parte de lo que es la herpes zóster. ¿Ok? Entonces, este constituye una de las patologías amplias, de amplia gama. Eso quiere decir de que si una vez tú te has enfermado de niño, por ejemplo de varicela, ya tienes ese virus en tu cuerpo y va a vivir contigo toda la vida. ¿Qué va a requerir este virus para que vuelva a activarse? Que tú le des algún factor, por ejemplo el hecho de estar estresado, que vuelva a activar este virus para que vuelva a producir una llaga, una afta, o pueda producir dolor a nivel de lo que son las lesiones papulosas, costrosas que se producen a nivel de lo que es la herpes zóster. ¿Ok? Entonces, es una infección que se reactiva. Puede vivir meses, puede vivir años, vive toda la vida. ¿De qué va a depender? Del factor que ustedes le den, de la comidita que ustedes le van a dar durante la permanencia en su organismo. ¿Sí? Hay un herpes virus que es el BSH8, que es el virus del sarcoma Kaposi, que normalmente va a estar relacionado con pacientes inmunodeprimidos, pacientes VIH positivos. ¿Ok? Entonces es otra amplia. Entonces existen 8 tipos, de la HS1 a la HS8. ¿Entendido? Dentro de este grupo también está el grupo de los citomegalovirus, ¿no? Y anexo a estos citomegalovirus está este mixovirus, que forma parte también de los paramixovirus, que se encargan de producir una enfermedad muy común que es frecuente en esta fecha, la parotiditis, las famosas paperas, que normalmente se transmiten por contacto, especialmente por transmisión a través de las gotitas del flujo de la saliva. ¿Ok? Entonces, esta es su época. El herpes virus, entonces, es una enfermedad viral, especialmente de los humanos. Existen 25 virus, pero de estos 8 son patógenas para el hombre. ¿Sí? Entonces, de estas 8 existen 3 familias: los herpes virus alfa, beta y gamma. ¿Ok? Entonces, una vez que tú te has infectado de niño con esta herpes, este va a permanecer y has hecho toda la vida. Por más que hagan tratamiento antiviral, eso se va normalmente a vivir inactivado y se va a volver a reactivar. Como les digo, puede vivir latentemente y producir una reactivación. Miren, estos son los grupos de herpes que hay. El herpes simple, o lo que es el VHS1, o llamado también herpes labial, orolabial, esos son nombres que tiene. Está el herpes simple 2, o llamado también herpes genital, ¿no? Está la parte de lo que es el VHS3, que se responde a la que es al virus de la varicela zoster, pero una diferencia: esta zoster normalmente se produce en adultos,
en personas adultas por reactivación de los núcleos de la varicela cuando ustedes están enfermados de niños. ¿Entendido? Ese viaja a través de las ramas periféricas de lo que son los ganglios raquídeos. Eso quiere decir que a medida que tú agregues factores estresantes, este virus va a seguir abarcando de un extremo a otro extremo, ¿sí? Produciendo llagas, dolor, escozor, y muchas veces puede llegar a nivel de lo que son los genitales y dar lugar también a un virus herpes 2, ¿ok? Una característica que tiene el virus de la herpes zóster es que produce normalmente lo que es la neuralgia, que muchos neurólogos lo clasifican como una enfermedad asesina. ¿Por qué? Porque como viaja a través de lo que son los ganglios raquídeos, a través de las ramas periféricas, estos llegan a los 3 ganglios del quinto par craneal, al trigémino, de manera que produce esa patología denominada enfermedad suicida. El paciente se queja de dolor y muchas veces suele estar comprometida con la compresión de una arteria a ese nivel, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, y entre lo que es el quinto y el séptimo par, normalmente aquí viene la arteria, y lo que hace el quinto par es así, latigar a la arteria para que todo un tiempo el paciente sienta dolor. Hay un tiempo, un periodo en donde el paciente puede ser tratado a través de ansiolíticos. Puede dársele alprazolam, puede dársele carbamazepina, pero pasado el tiempo, puedes tratar por más de 10 años, esa neuralgia no desaparece y el dolor aumenta, de manera que el paciente, de sentir tanto dolor, no quiere comer ni frío, ni caliente, ni tibio, no duerme, está todo el tiempo despierto por el dolor, de manera que decide terminar con ese dolor y se suicida. Por eso se llama también enfermedad suicida. ¿Entendido? Ahora, aquí está la parte de lo que es el citomegalovirus y lo que es el virus de Epstein-Barr, ¿no? El virus de la herpes linfocítica, el virus herpes humano 7, el 8 que les dije que es el de Kaposi, que está relacionado principalmente con lo que son pacientes inmunocomprometidos, especialmente pacientes con VIH, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué estructuras tienen los herpes? Todos normalmente tienen, fíjense, un centro de ADN que es bicatenario, lineal. Presenta, miren, una cápside. Esta que están viendo acá es una cápside de forma icosaédrica, que normalmente va a estar formada por 162 capsómeros. Luego contiene una nucleoproteína que va a estar envuelta o va a estar normalmente derivada de esta envoltura, que proviene prácticamente de lo que es la membrana nuclear, y que en su superficie, fíjense, va a contener 8 espigas. Estas espigas le sirven a este virus ¿para qué? Para poder así pegarse a la raíz nerviosa. Es como si fueran sus piecitos. ¿Se dan cuenta? A partir de estos van a ir prácticamente transportándose a los demás lugares. Entonces, todos los virus son similares. Todas tienen la misma característica, excepto, fíjense, excepto que el virus del citomegalovirus tiene un genoma diferente, es RNA. Todos los demás son DNA. ¿Entendido? Entonces, cuidado. El único que varía acá es el citomegalovirus. ¿Ok? ¿Qué más? Fíjense, aquí tenemos una imagen más grandecita de lo que es el virus de la herpes, ¿no es cierto? Forma icosaédrica con capsómeros, ¿no es cierto? Una nucleocápside, este tegumento y
obviamente a nivel de lo que es la envoltura y los capsómeros está esta bicapa lipídica que contienen estos virus. Entonces, de forma icosaédrica hemos dicho, ¿no es cierto? Ahí está. Obviamente son todos virus DNA. Su patogenia va a estar relacionada principalmente con la presencia de virus. Eso quiere decir que estos virus, a medida que van transportándose, van a dar lugar a la formación de pequeños sitios denominados sincidios, en donde van a alojarse estos cuerpos de inclusión denominados cuerpos de Condry de tipo A, ¿no? Que normalmente van a estar presentes en el genoma del virus, eso quiere decir en su núcleo, ¿ok? Es por eso que estos van a replicarse más rápidamente y obviamente existen factores que van a ayudar a esta replicación. Ahora, una vez que las células han sido infectadas, ¿qué pasa? El virus a nivel de lo que es el ganglio nervioso permanece inactiva por varios años, muchos años. Cualquier factor estresante, por ejemplo el hecho de que su sistema inmunológico esté deprimido, el hecho de que esté estresado, el hecho de que consuma, por ejemplo, una comida mal cocida, afecta a esto, afecta a esta parte. El hecho, por ejemplo, de que yo esté con un síndrome de ansiedad, esté depresiva, afecta a esto. ¿Entendido? Y hace de que mi sistema inmunológico diga, oh, aquí estoy, atáquenme. Y el virus no lo va a pensar dos veces, va. Y va a deprimir más tu sistema inmunológico. De manera que va a ingresar a nivel de las terminales nerviosas de lo que son las neuronas y va a viajar a través en sentido retrógrado hacia los ganglios nerviosos. En caso de que se produzca, por ejemplo, una infección, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de lo que es el HSV1, lo que es la herpes simple 1, ¿no? Y afecte la parte de lo que es la mucosa oral, entonces el virus viaja a través de ¿qué? De los 3 ganglios del quinto par, el oftálmico, el mandibular superior y el maxilar inferior, ¿sí? No se olviden que el oftálmico es sensitivo, el maxilar superior es sensitivo y el mandibular es motor. Obviamente esos ganglios sensitivos, tanto el oftálmico como el mandibular superior, el maxilar superior, van a ser afectados a través de lo que es el virus del simple tipo 1, ¿ok? En caso, por ejemplo, si hubiera una infección por herpes tipo 2, miren, el tipo 1 está relacionado con los ganglios del quinto par, ¿sí? Si hablamos de herpes tipo 2, que es genital, los ganglios que van a afectar es el ganglio sacro, ¿entendido? Por eso que cuando el paciente se infecta a través de este virus, el paciente siente dolor a nivel de lo que son los ganglios inguinales superficiales. Duele la piel que está recubriendo al prepucio, a los labios mayores, a los labios menores. ¿Se dan cuenta? En el varón, la parte de lo que es el escroto, el dorso del pene. ¿Por qué? Porque está viajando este dolor a través de lo que son sus raíces sensitivas que tiene el plexo sacro. Y no se olviden que hay otro plexito que está ahí, que es el coccigio, ¿no es cierto? Y a través de eso, el nervio ciático está dando inervación a todos estos músculos, ¿sí? Y hoy día tienen un caso para resolver de una paciente de 80 años, creo que no. Sí, entonces, en la parte de lo que es la herpes 2, el virus viaja en sentido contrario. El virus H1 viaja en sentido retrógrado, va de atrás hacia adelante. En caso de herpes genital, va de adelante hacia atrás, va anterógrado, ¿entendido? Por tanto, si va en sentido anterógrado, va a producir
sinapsis eléctricas. ¿Entendido? Las vesículas normalmente contienen este virus que forman parte de lo que es la mucosa, y este virus tiende a diseminarse a partir de estas vesículas y formar lo que son unas secuelas de cicatriz. El virus de la herpes simple 1 puede desencadenar dos tipos de infección: una infección primaria y una infección latente. Latente cuando se convierte en dos, ¿sí? Primaria cuando tú te infectas por primera vez. Eso quiere decir que se aloja a nivel de lo que es el ganglio nervioso y permanece ahí durante años, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han enfermado de varicela? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? Porque si no lo han hecho y van a ir a su internado, ¡pucha! Imagínense, en el internado ustedes van a tener que rotar la parte de lo que es pediatría. Y en la época en donde se están saliendo las costritas y tú no has enfermado de varicela, yo he tenido ahí 5 compañeritos cuando yo estaba haciendo mi internado, que a los 5 más los hemos tenido que atender en pediatría porque se han contagiado de varicela. Y la varicela en un adulto, les cuento que es más complicado que cuando nos enfermamos de niños. A mí, por ejemplo, me ha dado justo a mis 15 años cuando estaba saliendo bachiller. Un mes antes de que yo salga bachiller, yo con varicela. Bueno, quería morirme. ¿Cómo va a ir a mi alma así con varicela? No, llorando. Y mi mami me dice: hijita, tomate purgantito, limpia tu estómago, porque cuando ve el estómago sucio de la persona, los granitos empiezan a salir. Yo pendiente me he tomado ahí 2 días seguidos ahí purgante, y me ha salido creo que 7 o 8 granos contados. Les cuento que me ha pasado eso. Y he podido asistir a mi acto de graduación. Pero mis compañeros que estaban haciendo ese año el internado han estado casi un mes tirados en cama, porque los ha hecho mal, los han tenido que hidratar en el hospital. Casi uno de ellos de intraterapia. Entonces es más dificultoso el hecho de que ustedes se enfermen de mayorcitos, ¿no? Hay más compromiso neuronal, hay más compromiso orgánico especialmente, ¿ok? Entonces, la latencia de lo que es estas partículas víricas, normalmente hemos dicho que puede permanecer de manera latente por varios años, ¿no? ¿Debido a qué se debe esto? A que normalmente se sintetizan proteínas tempranas de manera inmediata que no producen ningún efecto citopático. Eso quiere decir que si tú lo adormeces a ese virus y no le das condiciones para que ese virus se reactive, el virus va a estar ahí tranquilo. ¿Ok? Entonces, cuando cesa la latencia, ocurre que el virus pues se despierta de lo que estaba dormidito, despierta, y obviamente si se despierta tiene que transportarse nuevamente. Y cuando lo hace a través de lo que son las terminales nerviosas y utiliza los 30 pares raquídeos que ustedes tienen a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico, que están relacionados con la inervación de los diferentes dermatomas que tenemos. ¿Ok? Por eso les digo, es importante que sepan que la varicela zoster, por ejemplo, que se produce en el adulto, va de la D3 a la L2. ¿Ok? De la D3 a la L2. Aunque algunos autores indican que incluso está comprometido parte de la D2 a la L2. ¿Sí? Raras. He visto a unos, anoche por ejemplo estuve en un congreso y decían, ¿no? Sí, se implica la parte de lo que es la D2, pero una ramita de la D2, ¿no? Entonces no compromete prácticamente, pero el que está comprometido ampliamente es la D3. Entonces, ahí comienza la parte de lo que es el inicio, el mismo sitio de la infección inicial, y estos agentes obviamente desencadenan una recurrencia y el estrés. El estar tensionado hace que se suprima la parte de lo que es la funcionalidad del sistema inmune, y eso hace que se evidencie la enfermedad. Fíjense, aquí está lo que les estoy explicando. Miren, el virus puede sí permanecer de manera inactiva, ¿sí?
Pero cuando llega un factor estresante, el hecho de que yo esté preocupada, esté tensionada, el hecho de que esté ansiosa, esté deprimida, afecte esta terminal nerviosa, si este virus se ha alojado a nivel de lo que es el ganglio nervioso, lo reactiva y viaja, miren, a través de lo que son las raíces nerviosas, de lo que son los nervios periféricos. Y esto, como está en contacto a través de estos ganglios espinales con las raíces simpáticas, lo que es la raíz sensitiva y la raíz motora de lo que es la médula espinal, es más fácil que lleguen hacia los dermatomas y puedan producir lo que es el dolor, ¿ok? Entonces es un dolor extenuante. Normalmente cuando son muy propensos las personas mayores de 50 años a que tengan estas patologías, especialmente la parte de lo que es la herpes zóster. Es muy común por esta situación. Entonces, las infecciones que se producen por virus, herpes simple 1 o 2, son vitalicias. ¿Por qué decimos que son vitalicias? Porque viven toda la vida con nosotros. ¿Ok? Toda una vida. Entonces, puede infectarse por varias patologías de recurrencia. Cuando una persona, por ejemplo, enferma por primera vez varicela zoster, queda un núcleo ahí marcado. Y si hay algún factor estresante por el hecho de que esté preocupada y haya sufrido varicela zoster más antes, hace que eso que se ha curado nuevamente se reactive, ¿no? Entonces busca situaciones prácticamente para volverse a reactivar. Entonces, los virus normalmente pueden también encontrarse en lesiones cutáneas. Si yo quiero ver, por ejemplo, si es virus herpes 2, tipo 2, ¿no?, que normalmente se adquiere por contacto sexual con una persona que ha tenido este virus, obviamente no se va a manifestar de manera inmediata. El periodo de incubación para herpes simple 1 y 2 es de 2 a 12 días. Mínimo 10 días para que normalmente comience con los primeros síntomas. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar? ¿Cómo puedo diagnosticar si tengo este virus? Siempre tengo que hacer un diagnóstico presuntivo. Entonces, haré un análisis de los fluidos corporales, realizaré un frotis de lo que es la lesión cutánea para ver si hay virus HSV2. Incluyendo, por ejemplo, si estoy sufriendo de lo que es el mixovirus o la parte de lo que es la herpes tipo 1, que es la mucocutánea, puedo también sacar muestras de lo que son esas aftitas, esas llaguitas, ¿no es cierto?, para ver si hay virus en la saliva o en secreciones vaginales. ¿Ok? Entonces, aparentemente ambos tipos infectan tanto lo que es la mucosa oral como la mucosa genital. Ahorita van a ver en su examen de estado de interés. Epidemiológicamente se dice que el virus, el VHS1, afecta al 67% de la población mayor de 49 años, ¿no? Por tanto, el virus SH2 normalmente se disemina por vía sexual. El 1 no es por vía sexual, es por contacto oral. ¿Sí? Gotitas de flujo, besitos que se dan ustedes cuando tienen, por ejemplo, sus zapitas. ¡Ay, ya besaba la arañita! ¿Qué arañita? Eso es herpes simple. Y si tú la besas, ¡chum!, estás contagiado. Entre virusal se están contagiando. ¿Me ves? Entonces, para evitar contagiarme, quieto, diablo. ¿Me ves? Ahora, puede haber una infección vertical en este tipo de virus, puede haber, especialmente en lo que es el herpes virus 2, ¿no? Prácticamente cuando la mamá está embarazada y se le ha diagnosticado como herpes genital tipo 2, puede transmitir la enfermedad durante el parto. ¿Qué debo hacer con esta mamá que se embarazó y que ha sido diagnosticada con esto? Debo hacer control.
¿Para qué? Para evitar que este niño que vaya a nacer tenga problemas neurológicos, especialmente neurológicos, ¿entendido? Porque pueden nacer con retraso mental, pueden nacer con parálisis cerebral, y no queremos eso, ¿no ve? Inclusive puede afectar la parte motora y hacer de que este niño no pueda caminar nunca. ¿Ok? Entonces, en caso de que, por ejemplo, tenga una paciente que va a dar ya a luz y que ha sido diagnosticada con herpes 2, obviamente voy a tener que hacer una cesárea para evitar que este paciente se contraiga por vía vaginal, pero si ya ha adquirido la infección cuando el bebé está en el útero, tiene que hacer sus controles prenatales. ¿Entendido? Luego una pregunta, ¿qué es más peligroso, digamos, que la mamá se contagie durante el embarazo o que ya, digamos, haya tenido lo que es la enfermedad antes del embarazo? Pienso que la que ha tenido antes del embarazo, porque eso es tu concomitante, para que, obviamente, si ya sabes que ya tienes el virus en tu cuerpo, evito de tener un hijo que vaya a tener consecuencias posteriores, porque el hecho de que te embaraces hace que tú tengas que recibir un tratamiento simultáneo mensual. No te olvides que los 3 primeros meses del embarazo no puedes recibir ningún tipo de medicamento. Y si yo quiero tratar con medicamentos antivirales, tengo que esperar pasar esos 3 meses de embarazo para que no pueda producir efecto teratogénico en el producto que está allá adentro. Si yo produzco esto, pues entonces mejor provoco un aborto para no tener un hijito enfermito. Entonces, porque el resultado común siempre va a ser la muerte del producto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? El herpes simple normalmente se inicia por contacto directo y depende de qué tipo de tejido ha sido infectado. Si, por ejemplo, la lesión está en la boca, la lesión está a nivel de la mucosa genital o se haya producido una diseminación a nivel de lo que es el tejido cerebral. Por tanto, entonces, los efectos que causan ambos virus, tanto el VHS1 y el VHS2, son siempre citopatológicos y son de manera directa, van de célula a célula, de sujeto a sujeto, ¿entendido? De rama en rama. Y prácticamente cuando cesa la enfermedad hay un periodo de latencia que también se conoce como periodo prodrómico. ¿Ok? Entonces este periodo prodrómico dura años, puede permanecer años. Pero cuando se vuelve a activar este periodo de latencia, por ejemplo, cuando tú estás en un estado de estrés o cuando tú recibes algún tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, el hecho de recibir una quimioterapia, una radioterapia, ¿qué está haciendo eso? Está afectando la parte de tu sistema inmunológico y por tanto va a hacer de que ese virus que estaba dormido se reactive. ¿Ok? Entonces, estos normalmente van a estar mediados también por células que van a contribuir obviamente a la aparición de lo que son estos síntomas. ¿Qué enfermedades van a causar el virus de la herpes simple? Ya hemos dicho que tiene varios nombres. Puede llamarse herpes labial, herpes orofaringea, herpes oral, ¿no? Pero el común denominador es el grano que aparece, la llaga que aparece y que normalmente aparece y produce fiebre. En lo que es el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. ¿Ya? Una complicación grande que puede producir el herpes tipo 1 es que cuando este herpes migra a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas de la retina, produce una queratitis herpética y eso produce ceguera en el paciente. ¿Ok? Imagínense las raíces de las células ganglionares de la retina. Cuando este herpes simple 1 se aloja, por ejemplo, a nivel de lo que son los dedos,
de la piel que está recubriendo a los dedos se denomina paradiso herpético. Dedo con dedo tienen contacto. Si este dedo tiene herpes, va a contagiar a este. Y este va a contagiar al otro. ¿Ok? Y prácticamente, ¿cómo hacen para curar si, por ejemplo, tuvieron un paradiso herpético? A veces dicen, ¿no? Cuando ustedes agarran sus llaguitas y se rascan, sin querer, hay una llaguita en la mano y a través de esa cortadurita está entrando el virus. Y para las 10 días ya se está produciendo herpes, lo que es el paradiso herpético en la manito, en el dedo de la mano. Entonces, debo suprimir. Ahora, hay otro tipo de herpes que es el eczema herpético, que es similar a la varicela zoster, y lo que es el herpes genital, o el VHS2, que normalmente se dice que el 10% de la población siempre resulta que provienen de un VHS1, una complicación de lo que es el herpes simple. Ahora fíjense, ¿qué cuadros causan lo que son los virus 1 y virus 2? El herpes simple 1 puede causar cuadros de encefalitis, conjuntivitis, gingivoestomatitis o tonsilitis labial también se llama, ¿no? Están como del Chavo del Ocho y con sus labios bien hinchados como si hubiera mordido el conde Drácula. Después puede producir cuadros de esofagitis, faringitis, herpes, ¿no? A nivel de lo que es una traqueobronquitis, herpes genital, ¿no? El herpes tipo 2 puede producir cuadros de meningitis, miren, ¿no? Gingivoestomatitis, que se ha producido mucho en la pandemia. El hecho de que consuman bastante paracetamol ha dado esto, las gingivoestomatitis. Fatal. Por eso a los pacientes los hemos hidratado con sueritos y han recibido antibióticos por vía endovenosa. Cuadros de faringitis, herpes perianales, herpes genitales y a nivel de lo que son las herpes o los paradisos labiales. Fíjense, esta es la forma de aparición de lo que es la herpes simple, la herpes labial. Ustedes lo toman a chiste. Fíjense, aparecen como pequeñas llagas, ulcerosas. Estas van secándose, ¿no es cierto? Pero también puede aparecer a nivel de la piel del párpado y a partir de aquí puede producir lo que es la queratitis herpética. ¿Se dan cuenta? Ahora, estos son los cuadros de gingivoestomatitis. Fíjense, no solamente hay placas, vesículas a nivel de lo que son la mucosa labial, sino que también ya está comprometiendo lengua, cavidad oral, va faringe, ¿sí? Entonces va avanzando. Este es lo que es llamado paradiso herpético, que normalmente aparece a nivel de lo que son las flexuras, de lo que son los miembros, muñeca, a nivel de lo que son los dedos, a nivel de lo que son las rodillas, codo. Buscan lugares en donde ustedes producen más fricción, ¿ok? Este es el eczema herpético y es muy común que se produzca, a veces confunden con una dermatitis de pañal o una dermatitis de contacto las mamás, ¿no? Esta época de calor, porque mi hermana, por ejemplo, que tengo un bebé en mi casa que tiene 5 mesecitos, que le hagas escaldar, te bato, le digo yo. Pobre de vos que le hagas escaldar y pobre que no me cambie su pañal. Entonces, hagan y es suficiente. La parte de lo que es, piensan que las mamás el hecho de usar pañal desechable le va a durar 24 horas y no es así. Deben cambiar constantemente, por eso no hay que tener hijos, mejor hay que dar, ¿no? Fíjense, esta es una herpes genital, miren, a nivel de la mucosa, de lo que son los labios mayores, labios menores, a nivel del clítoris. Imagínense, esta paciente va a ir a orinar y antes de orinar va a gritar como si estuviera pariendo. Después de que haga pis, va a callarse. En el hombre es peor, porque normalmente aparece a nivel del dorso. Como el hombre tiene bastante vello púbico, más que la mujer inclusive, aparece en el dorso de lo que es el prepucio y muchas veces ingresa a la uretra y produce secreción purulenta.
Y a veces estos cuadros pueden confundirse con cuadros de fimosis en los varones. ¿Se dan cuenta? O sea que... Entonces, las enfermedades causadas por herpes simple vienen meningitis, encefalitis, proctitis y infecciones neonatales, similar al eczema herpético. ¿Cómo diagnosticamos la herpes simple? Fíjense, podemos hacer un cultivo celular. ¿Qué es proctitis? Normalmente a nivel de lo que es el esfínter del ano, se produce esas lesiones similares a la gonorrea. Pero no se queda ahí, sino que entra a la mucosa de lo que es el recto, y eso es peor. Imagínate, solamente cuando tú te quemas la mano y se te hace una ampolla, para que calme el dolor, ¿qué haces cuando te quemas? Agarras y sacas el agüita de la ampolla, ¿no? Y duele más. Imagínate esa llaga que aparece ahí adentro y no puedes hacer nada. Entonces, realiza un cultivo celular, normalmente en base a la lesión. A esto se denomina frotis de Tay-Sachs, ¿no? Y posteriormente a esto se realiza una histoquímica. Normalmente, ¿para qué se realiza este cultivo celular? Para fundir la parte de lo que son los sitios o los sinsitios y encontrar células gigantes multinucleares que contienen estos cuerpos de intrusión, los de Cowdry tipo A, que les dije hace un rato, y donde vamos a distinguir dos tipos de anticuerpos, para el VHC1 y el VHC2. Estas son las inclusiones de los cuerpos de Cowdry. Fíjense, normalmente son lesiones que están teñidas con hematoxilina y eosina y que prácticamente, miren, están circundados por la parte de lo que son los fibroblastos. H1 y H2. ¿Entendido? Ahora vamos con la varicela zoster, o lo que es el VHS3. Entonces, este VHS3, normalmente, o el virus de la varicela zoster, significa también virus faja. ¿Por qué faja? Porque va alrededor de la cintura, porque va alrededor de lo que es la cavidad torácica, porque incluye la parte circular del cuello. Eso quiere decir que todo lo que está en círculo va a producir irradiación, lesiones irradiadas a nivel de eso. Normalmente causa dos tipos de enfermedades: el de la varicela, o llamada también peste de cristal, que normalmente nosotros adquirimos cuando somos niños, ¿no? ¿A qué edad normalmente han enfermado ustedes, los que han enfermado de zoster? 8 años, 7 años, cuando estamos en el colegio nos contagian en la escuela y estamos fritos, llevamos a la casa y a toditos hacemos enfermar, ¿no? Igualito, no sé, mi hermano nos ha hecho el penúltimo se ha contagiado y a toditos en cadena india nos ha contagiado, ¿no? Entonces, yo he sido la última en caer. No me he salvado esa vez. Entonces, y también causa la parte de lo que es el herpes zóster, o llamada también enfermedad de la culebrilla, ¿no? Que normalmente se produce por reactivación de lo que son estos núcleos de la varicela y que solamente es característico de la edad adulta. Aparece en personas mayores de 50 años, ¿ok? Entonces, esta culebrilla, como les dije, es una reactivación de esta enfermedad previa a la varicela. Ahora, ¿puede producirse en una mujer embarazada lo que es el síndrome de la varicela congénita? Sí. Si, por ejemplo, una de ustedes no enfermaba varicela y se embaraza y se enferma con varicela mientras está embarazada, pueden transmitir esta enfermedad al recién nacido. O sea que el niño va a nacer ya con esa enfermedad, ¿ok? Ya va a tener esa información. Entonces, esta varicela zoster comienza, fíjense, con la aparición de estas pápulas rojas que miden más o menos de 2 a 4 milímetros de diámetro y que normalmente tienen un contorno irregular similar al pétalo de una rosa. Posteriormente, estas adquieren esta otra forma, la forma de una gotita, ¿no? Una gota de rocío que es característico prácticamente de la varicela. Cuando a los chiquitos les aparece, normalmente, ¿qué pasa con la varicela? Produce escozor. ¿Qué hace el niño? Se lo rasca.
Y cuando se le rasca, ¿qué pasa? Cicatriza y eso se queda un hoyito, ¿no ves? Yo lo tengo todavía, existe porque me he rascado involuntariamente. Hasta ahorita sigo teniendo. Dime, Eliana. Una pregunta. Eso que hablaste. ¿Cuál es la diferencia entre mácula, pápula, varicela y vesícula? La varicela se caracteriza por la aparición de estas 4 lesiones. Una mácula, esta es la mácula, es una lesión plana. Una pápula es como cuando se hace una ampollita, ¿sí? Pero sin contenido. Y una vesícula ya tiene contenido, ya tiene agüita. Y esta, cuando lo pinchas, lo sacas esta agüita, produce esta costra. Ahora, de estas 4 entidades, de estas 4 lesiones que están viendo, ¿cuál es la forma infecciosa? No, Costra. la costra. Acabo de decirles hace un rato. No la vesícula, porque la vesícula todavía contiene el virus. Cuando esta costra empieza a secarse y empieza el niño a derramar esta costra y tú estás al ladito, olvídate, te ha contagiado. Este es el periodo de contagio. Y esta época es el periodo de la varicela y la papera. O sea que cuides. Entonces, la varicela zoster, o llamada también dermatitis de la varicela, se caracteriza por estas lesiones eritematosas y otras que son vesiculosas. Estas manchitas rojas normalmente suelen volverse de manchitas ampolitas. Y las ampolitas normalmente van a tener líquido que posteriormente van a secar. Miren, puede haber diseminación en los varoncitos por el hecho de que producen testosterona, hace de que las testosteronas, cuando ellos se enferman, por ejemplo, en edad adulta, hace de que esto ayude a diseminar más rápidamente. Y normalmente va a nivel de lo que es el dorso de la espalda y a nivel de lo que es el tronco. ¿Ok? Más el tronco, no es tanto. A mi amigo le ha levantado en todo tronco y toda cara. Quería morirse, no quería salir. ¿Y qué le habían dicho? Marquito, ponte violeta de genciana. Y el Marquito había dado la violeta de genciana y como el payasito Pildorín estaba ahí con toda su cara ahí. ¿Y qué pasó contigo? Le dije, es que me han dicho mal y que me dijo, pero tú no tienes esto, ¿para qué te has puesto? Pucha, me tiene que ayudar a secar. No quería salir ni a la luz, porque salen a la luz, aparece más. O sea, normalmente cuando enferman de varicela tienen que estar fuera del contacto de la luz solar, de la luz eléctrica, ¿entiendes? Mejor si están en un área que está ventilada y que está oscura, para que las lesiones sequen más rapidito, ¿ya? Dime. Una pregunta. Cuando a mí me dio varicela, le dijeron a mi mamá que solamente use ropa negra, y incluso le dijeron que a los niños que tienen varicela les ponían o carbón o pintura o algo que despinte su cara y su cuerpo negro para que no salte como para que no se esparza por todo el cuerpo. ¿Eso es cierto o es solo como un mito? No, eso es falso. A uno de los sobrinos de mi papá le pasó que le dio varicela y luego creo que saltó a sus ojos, se quedó ciego. Sí. ¿Por qué pasó? Porque pillan a través de las raíces de los nervios ganglionares, de lo que es la retina del nervio óptico, y produce lo que es la queratitis hermética. Por eso les digo, se quedan ciegos. Es por eso. Eso sería la 1. La 1 puede complicarse y producir esa complicación que no queremos que se produzca muchas veces, ¿no? Entonces, fíjense, en la herpes zóster existe una fase prodrómica, ¿no? Que puede durar prácticamente varios años. Normalmente existe una fase sintomática, ¿no? Que puede aparecer prácticamente a los 10 o 12 días, y una fase crónica, en donde muchas veces esta fase no llega a resolver y queda siempre un pródromo. Eso quiere decir que va a quedar siempre algo comprometiendo la parte de lo que son las terminales nerviosas, donde afecta. Si por ejemplo el herpes zóster ha aparecido acá
a nivel de la región dorsal de la espalda. En las mujeres es muy frecuente que aparezca en la parte dorsal debajo de lo que son las glándulas mamarias. Como está comprometiendo los dermatomas de la D3 a la L2, entonces, ¿qué pasa? Los músculos de la región posterior del tronco son las que están recibiendo inervación a partir de lo que es el plexo lumbar, el plexo, la parte de lo que es el plexo braquial, ¿ok? Por tanto, entonces, esas raíces terminales nerviosas quedan como una pequeña lesión oscura ahí, que cuando la persona comienza la parte de su adultez, queda como un foco ahí inactivo. ¿Qué hace el virus? Espera que esta persona tenga algún factor que, por ejemplo, esté estresado, preocupado, o el simple hecho de que haya llorado toda la noche, al día siguiente eso se va a activar. ¿Entienden? Entonces, produce sensación de quemazón que a la paciente normalmente dicen, ¿no? Las pacientes normalmente se quedan y dicen, me duele y me arde. Esas son las palabras que utilizan las pacientes cuando ustedes les lleguen a consulta. ¿Se dan cuenta? Entonces, si le arde y le quema, es porque está comprometiendo también la parte de lo que son las terminales nerviosas de ese músculo que está haciendo inerte. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta. En la herpes zóster, fíjense, miren aquí, este dibujito está, aquí está la clave. El virus está inactivo. Miren, está yendo en sentido retrógrado. Esto va a ir subiendo a partir de toda esta terminal nerviosa hasta llegar a la superficie de la piel. Entonces, viaja a la superficie de la piel y aquí produce pequeñas protuberancias. Si sigue deprimiendo el sistema inmunológico, estas protuberancias posteriormente se van a convertir en ampollas. Estas ampollas luego van a generar una especie de líquido como la pus y posteriormente esta pus originan las costras y prácticamente luego de que se resuelve desaparece y al desaparecer siempre dejan un efecto colateral, el daño de una terminal nerviosa. ¿Ok? Entonces, paciente en adulto mayor que les venga con esta sintomatología es porque ha quedado una secuela de la varicela zóster. ¿Entendido? Miren, la herpes zóster puede comenzar aquí, en la región anterior del tórax. En los niños es muy frecuente que comience aquí y este también puede producir ceguera, fíjense. ¿No? Puede reactivarse. Si este paciente se ha sanado, puede reactivarse. Eso es lo malo, ¿no? Previo a que haya enfermado de la parte de lo que es la varicela y miren, incluir la parte de lo que es la mucosa de lo que es el ojo. ¿Cómo diagnostico? Existen varias técnicas diagnósticas para herpes zóster. Uno de ellos es el citodiagnóstico de TANS que hemos visto para la infección viral. Un histopatológico que también me sirve para la infección viral. Puedo realizar un cultivo, un inmunológico, un serológico para la parte de la infección viral. ¿Para qué me sirve el inmunológico y el cultivo? Para identificar si hay virus presentes ahí, ¿no? Y puedo realizar una biología molecular o un PCR para la identificación de qué tipo de virus hay. Otra cosa que me ayuda en el diagnóstico, por ejemplo, en la parte de lo que es la herpes zóster adulta, la culebrilla, es la clínica. El paciente se va a quejar de dolor, escozor y quemazón. 3 síntomas característicos: dolor, escozor y quemazón. Eso me va a decir, aquí he tenido. Y si me dice, esa vez me he enfermado de esto y me ha quedado esta mancha. Mancha. Me fijo, ya pues. Con la lesión digo, este paciente me va a dar herpes zóster y esto es un efecto de esa enfermedad que este paciente ha tenido. Puedo hacer una detección de antígenos, IgG, IgM. Entonces, cuando realizo un tratamiento antiviral, por ejemplo, en herpes zóster, cuando, fíjense, las lesiones están localizadas en
tronco, en extremidades o en indicaciones urgentes, por ejemplo, en pacientes que sean mayores de 50 años, como en el caso de su paciente de hoy, cuando estas lesiones están localizadas en cabeza, cuello, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, utilizo 4 tipos de fármacos. El primero, el que se indica siempre es el aciclovir, oral, 800 miligramos, 5 veces al día por 7 días. Puedo dar aciclovir intravenoso, como en el caso de su paciente de hoy día, de 5 a 7,5 miligramos 3 veces al día por 7 días, ¿no? Puedo dar, si no me funciona el aciclovir, puedo dar el valaciclovir, 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días, el falciclovir, 250 miligramos 3 veces al día o 750 miligramos una vez al día por 7 días. Si no me funciona esto, puedo bajar a la bribudina o al Poscarnet. Aquí en Bolivia tenemos el Poscarnet, que normalmente utilizamos para adultos mayores, 40 miligramos kilogramo peso 3 veces al día, o subir a dosis de 50 miligramos kilogramo peso 2 veces al día. El Cidobofid no hay acá en Bolivia, pero vamos a encontrar en Chile. Fíjense, ¿qué recomendaciones debo tomar en cuenta? En caso de que mi paciente me diga, he enfermado de varicela zoster, pero sigo teniendo dolor. Puede haber un dolor grado 1, un grado 2, ¿no es cierto? Hasta un grado 3. Cuando digo que es un dolor grado 1, cuando, por ejemplo, el dolor es leve y puedo decir es de 1 a 2, y en este caso, si tiene dolor leve, puedo dar aspirina, puedo dar paracetamol o puedo dar metimazol, dipirona. En caso de que el dolor sea moderado, puedo dar dipirona, puedo dar naproxeno o ibuprofeno. En caso de dolor grado 2, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando, grado 2 es decir, que el paciente no aguanta ese dolor. Si le digo, dime tu dolor del 1 al 10, ¿cuánto es? Calificar del 1 al 10 y me dice, está entre 5 a 8, ya me está diciendo de que ese paciente no puede aguantar el dolor. Entonces, en ese caso, yo utilizo opioides que normalmente como el tramadol, ¿no? Que normalmente tiene un relajante muscular y un analgésico, ¿no? Porque hay el tramadol, alpígeno tramadol, que tiene su relajante muscular. Puedo dar naloxona o codeína. Pero si bajamos a esto es porque miren, existen este tipo de lesiones en donde el paciente no va a aguantar el dolor, ¿no? Entonces tenemos que dormirlo. Ya hay que sedar. ¿Ya? También puedo utilizar la gabapentina que utilizamos especialmente para cuadros de neuralgia del trigémino, ¿sí? A una neuropatía diabética. Podemos utilizar también una polineuropatía periférica que puede producirse a nivel de miembros inferiores. Está recomendado el uso de la gabapentina. ¿Ya? En grado 3, ya estamos hablando de identidades mayores, morfina y la parte de lo que es la buprenorfina. Entonces, otras formas para poder calmar el dolor es también utilizar la ketamina o el dextrometorfán, ¿no es cierto? Y realizar bloqueo de lo que son las fibras nerviosas. Ahí normalmente recurren a la acupuntura, ¿no es cierto? Donde los chinitos realizan la parte de lo que es el bloqueo de lo que son las fibras nerviosas. Puedo aplicar también cualquier corticoide, en este caso lo que es la dexametasona o la parte de lo que es el baclofeno, que es un antagonista de lo que es el ácido aminobutírico. Puedo realizar también una estimulación espinal. Puedo utilizar catéteres epidurales para administrar especialmente la parte de lo que son los analgésicos cuando estas lesiones están a nivel de lo que es la médula espinal, o en último caso, si no calma el dolor ni con morfina, realizar una extirpación nerviosa, una extirpación quirúrgica del nervio que está
afectar. ¿Ok? Pero si realizas eso, ¿cómo quedará el músculo? Hipofuncionante, ¿no? Entonces va a haber lesión de nervio. Puedo utilizar analgesia tópica para herpes zóster. Por ejemplo, utilizar la capsaicina en crema, la aspirina en crema, la lidocaína en parche o en crema, o la clonidina en crema. ¿Ok? Ahora hablemos del virus de Epstein-Barr, ¿no? Esta es la que más complicaciones produce. Una entidad muy característica es la mononucleosis infecciosa. Ese es el cuadro más característico de esto. Normalmente ha sido descubierto juntamente con lo que es el linfoma de Burkitt, también se lo conoce aquí, y prácticamente los pacientes que han dado lugar a la formación de lo que es la mononucleosis infecciosa normalmente reaccionan contra estos anticuerpos y con las células de lo que es el linfoma de Burkitt. Tiene receptores para estos virus que normalmente solamente el virus se infecta en un pequeño número de tipos celulares, especialmente los receptores CD3 del complemento CD2 y CD21. Miren, CD21 y CD2. Normalmente es frecuente que aparezca a nivel de las células epiteliales, puede ser transmitida por vía orofaringia, nasofaringia y afecta principalmente a lo que son los linfocitos B. ¿Ok? Entonces van a producir una reacción celular. Entonces, produce dos tipos de replicación. Una que es semipermisiva y otra que es una replicación permisiva. Esta semipermisiva se caracteriza porque los linfocitos B, para producir una replicación, debe estar de manera latente. Y al estar de manera latente deben ser estimuladas y transformadas de esta misma manera. Por tanto, unas van a tener copias originales y otras copias que no se van a integrar a estos episodios. Por tanto, estas pueden replicarse cada vez que ellas quieran, especialmente cuando exista división celular. En este caso, cuando hablamos de una mononucleosis infecciosa en fase temprana o inmediata, debemos incluir al virus de lo que es el VIH, ¿no? Normalmente este se caracteriza por la expresión de dos proteínas de membrana latente que van a estar asignadas a lo que es a las lipoproteínas de ion al ADN y a las pequeñas moléculas de RNA mensajero, ¿no? Entonces estas proteínas se conocen como oncógenas. La replicación permisiva normalmente permite la replicación lítica completa de estos virus. Eso quiere decir que hay una expresión de estos virus a nivel de la proteína cebra que activa los genes en fase temprana, produciendo una expresión de lo que es el ADN. Por subsiguiente, las proteínas de la cápsula y de las glicoproteínas de la membrana producen esta patología conocida como mononucleosis infecciosa. Con frecuencia la mononucleosis infecciosa es asintomática y muchas veces ustedes confunden con cuadros de faringoamigdalitis. ¿Entendido? En algunos casos. Normalmente esta enfermedad se caracteriza ¿por qué? Porque hay una enfermedad, un malestar general. Hay una linfadenopatía porque va normalmente a involucrar la parte de lo que son los ganglios linfáticos. Produce tonsilitis, un agrandamiento, un crecimiento enorme de lo que son las amígdalas, un hepatoesplenomegalia acompañada de fiebre. Normalmente cuando decimos, tienen amígdalas hipertróficas, cuando ustedes se enferman muchas veces con amigdalitis, miren, aquí están amígdalas pustulosas, prácticamente que posteriormente pueden producir un rash cutáneo. Normalmente se dice que la mononucleosis infecciosa es benigna. Similar, si por ejemplo esta mononucleosis infecciosa se normalmente añade a esto un cuadro de meningitis, que es una inflamación de la meninges, una encefalitis, una mielitis, un síndrome de Guillain-Barré, puede convertirse en una enfermedad o una patología mortal que conlleva la pérdida de la vida del paciente. Puede también relacionarse con otro tipo de infecciones, por ejemplo, una anemia.
una anemia hemolítica, similar a la que se produce, por ejemplo, con un linfoma no Hodgkin, ¿no? Una leucemia, una enfermedad autoinmune, una trombocitopenia, granulocitosa o una anemia aplastica. Bien, la mononucleosis infecciosa puede confundirse con cuadros de faringitis, linfoadenopatías, porque aparecen, fíjense, adenopatías a nivel de los ganglios linfáticos. Puede haber cuadros de hepatoesplenomegalia y en algunos casos producir estos rash cutáneos. ¿Ok? En la mononucleosis infecciosa, las células B son siempre infectadas. Por tanto, entonces, estas proliferan y activan a un supresor de lo que son las células T, CD8, llamadas células de Downway. Estas células T aumentan y representan el 80% de todos los glóbulos blancos en la sangre. Y por tanto, las respuestas que producen estas células T a nivel linfático es producir una linfadenopatía, una hepatoesplenomegalia, y si la inmunidad celular está alterada, se vuelve un cuadro más severo. De manera que del 90 al 95% de la población siempre va a estar afectada por este virus de Epstein-Barr, ¿no? Una vez a lo largo de la vida que nosotros tenemos, si enfermamos de herpes zóster, este se convierte en un virus de Epstein-Barr, ¿no? Y esto es lo que conlleva la morbimortalidad en pacientes adultos mayores, ¿ok? Este se contagia por contacto directo. Eso quiere decir, a esta enfermedad también se la conoce como enfermedad del beso. ¿No ven? Es que normalmente hay veces cuando tienen llaguitas en los labios, las mujeres se pintan rojo y violeta y están besando toda la carita. Por eso se le llama la enfermedad del beso, ¿no? Entonces, en la mononucleosis infecciosa debe haber fiebre, fatiga, dolor de garganta, ¿no? Y agrandamiento de los ganglios linfáticos, especialmente de la cadena lateral de lo que es el cuerpo. ¿Cómo diagnosticamos? Normalmente se dice que depende de la presencia de anticuerpos y principalmente la detección de inmunoglobulinas IgM, IgG, ¿no? Para la parte de lo que es la enfermedad. Clínicamente los síntomas se caracterizan por una cefalea leve, fatiga, fiebre y una tríada característica de lo que es el Epstein-Barr: linfadenopatía, esplenomegalia, faringitis exudativa, y otros fuera de esto son la parte de lo que es la hepatitis, el exantema, normalmente que es inducida por la administración de herbicidas. Cuando yo realizo un laboratorio con recuento de hemograma, siempre voy a ver un recuento sanguíneo completo con hiperplasia, linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos, ¿no? ¿Cómo trato? Normalmente se dice que este virus puede resolverse de 3 a 4 semanas. El tratamiento es sintomático. Para mejorar la fiebre doy AINES, paracetamol, ibuprofeno, y normalmente reposo, ¿no? Especialmente ¿para qué? Para evitar la rotura del vaso y del hígado, ¿no? Porque puede causar hemorragia. En casos extremos puedo utilizar corticoides, como por ejemplo la dexametasona, aunque si utilizo corticoides en esta o en la zóster, debo controlar la función renal. El uso de corticoides afecta la parte de lo que es la filtración glomerular, la reabsorción tubular a nivel de lo que es el riñón. ¿Ok? Estos son los cuerpos de Downway, fíjense, así se aparecen a nivel de lo que es una placa histológica. Vamos con lo que es el citomegalovirus. Se caracteriza por un genoma grande, fíjense, es multinucleada, con impresiones características a través de estas funciones, especialmente la presencia de fibroblastos, que establecen, ¿no?, la infección latente a nivel de lo que son los linfocitos T. Epstein-Barr, B. Citomegalovirus, T. Cuidado que no es linfoma
linfoma de Burkitt, cuidado, que no están confundiendo. Ahora, la transmisión normalmente se hace por vía respiratoria, por la saliva del paciente, se hace de forma vertical a través de una mama embarazada, por trasplante, por ejemplo, de órganos como el riñón, a través de lo que son heces infectadas, o a través de contacto sexual, o a través de lo que es la transfusión de sangre contaminada. Fíjense, esas son las vías de transmisión. La patogénesis comienza especialmente con la infección del tracto respiratorio superior a través de lo que son los linfocitos locales, que se transmiten, ¿no?, a otros linfocitos, va hacia los linfocitos del vaso, hacia los nódulos linfáticos y de ahí se diseminan hacia las glándulas salivales, los túbulos renales, testículo, epidídimo y la parte de lo que es el cuello uterino. Ahí es donde se produce una infección subclínica y después, en casos de inmunosupresión, por ejemplo, paciente que ha recibido quimio y radioterapia, siempre va a presentar estos cuadros de citomegalovirus. Entonces, afecta 3 tipos de células: los fibroblastos, los macrófagos y las células epiteliales del riñón, hígado, glándulas salivales, pulmón y tracto digestivo. Entonces, ¿de qué depende la patogenicidad del citomegalovirus? Principalmente de la acción citoplásmica directa que tiene sobre el daño tisular que va a producir. Entonces, la clínica normalmente se caracteriza por producir, fíjense, es asintomático en cierta época. Cuando afecta a los ojos puede producir cuadros de corioretinitis que puede tener todavía cura. A nivel de los pulmones, cuadros de neumonía, neumonitis. A nivel del tubo digestivo, esofagitis, colitis. En el sistema nervioso puede producir polineuritis, mielitis, meningitis, encefalitis similar al HBC1, ¿no? En el sistema linfoide puede producir este síndrome de mononucleosis, el síndrome de posttransfusión, acompañado de leucopenia y linfocitosis. Y en otros órganos puede producir carditis, hepatitis, ¿no? A nivel. Y en recién nacidos, si hay una mamá que está enferma con citomegalovirus y hay un recién nacido que ha nacido, obviamente se van a hacer con sordera congénita, y eso es lo que no hay que hacer. Calcificación intracránea, microcefalía y retraso similar al virus de la chikungunya y del Zika. Diagnóstico: puede hacer una citología o histología de estos cuerpitos de inclusión. Fíjense, parece un búho, ¿no? Entonces, para determinar la parte de la hibridación de lo que es el ADN, puede haber una reacción en cadena de la polimerasa, un PCR, puede realizar un cultivo celular o una serología en la infección primaria. Entonces, fíjense, para recordar, ¿qué se llamaba este virus? ¿Cuál era su otro nombre? 3 nombres tiene. El Orofaringia, orofaringia, bucal. Ok. El tipo 2, genital. Ok. Ahora sí, ¿qué es esto? ¿Sí? Fíjense bien en la lesión, porque ahorita van a dar su examen. ¿Tipo 1 o 2? 2. ¿Están seguros? Sí. Fíjense las lesiones. Sí. Ya, fíjense las lesiones. 4 lesiones de tema acá. ¿En qué fase está esta? Es una complicación. Ay, por Dios, me va a dar un chancazo. ¿Qué tipo de patología es esta? No, es SOSTE. Fíjense, SOSTE. Esto es
condiloma. Miren, condiloma acuminado, similar al linfogranuloma que se produce en la gonorrea. Ay, por Dios, se van a aplazar ahorita. El myxovirus, o lo que es la parotiditis, que es el último, fíjense qué características tiene. Normalmente es un virus helicoidal, esférico y pleomórfico, tiene una forma filamentosa, mide entre 150 a 300 nanómetros de diámetro y tiene un periodo de incubación de 14 a 24 días. Es un virus de la familia Paramoxoviridae, es denominado myxovirus de la parotiditis. Es RNA. ¿Los otros eran? Ay, por Dios. Menos. ¿Quién menos? Es. Está constituida, miren, por glucoproteínas y su único hospedero para esto es el ser humano. ¿Ok? Es un virus que produce una enfermedad sistémica. La susceptibilidad es universal, aunque se produce una resistencia, ¿no?, a la infección clínica. Antiguamente no había una vacunación, actualmente tienen una vacuna que les ayuda a prevenir, pero en su caso no es un virus separado. Los bebés que están recibiendo la penta están recibiendo este virus, porque si se quieren hacer vacunar con esta vacunita, que está 550 bolivianos. Nada más. Son 3 dosis por si acaso, si quiere hacerse colocar. Entonces, pueden producir infecciones inaparentes. En la mayoría de los casos, el paciente llega con dolor a nivel de lo que son los ganglios o a nivel de la parótida, que le dificulta masticar. Muchas veces, ¿por qué decimos una infección inaparente? Porque el paciente que llega con parotiditis por primera vez se queja de la misma afección cuando es una inflamación del tercer molar. Ese es lo malo. Confunden con esa patología. ¿Ok? Entonces, es una enfermedad contagiosa aguda que se caracteriza por el crecimiento de lo que es la parótida, en donde prácticamente la saliva que se está produciendo es purulento a nivel de lo que son las glándulas salivales. La que mayormente llega a afectarse es la parótida, pero también afecta en cierto modo a la glándula salival y a la glándula sublingual, pero la que más afectada es la parótida. Y en el varón es bien importante esta parte de lo que es la parotiditis, porque si crece la parótida y evidentemente no hay un antibiótico que ayude a curar, ni la vacuna que se ha hecho colocar cura, evidentemente se hace un drenaje y puede producir cuadros de esterilidad en los varones, ¿no? Entonces, no se olviden que los espermatozoides deben estar a menos grados de temperatura del cuerpo, ¿no? Y como están y aumenta la parte de lo que es la temperatura, pues se hacen chicharrón los espermatozoides, ¿no? Entonces es bien preocupante los varones. Se produce por replicación de células epiteliales a nivel de lo que es la cavidad nasal o las vías respiratorias, ¿no? Y la viremia normalmente a nivel de las glándulas salivales y otras zonas. Hay afectación de lo que es la glándula parótida, aunque se dice que no es un proceso infeccioso, pero cuando ustedes drenan la pus que está saliendo de la yo he drenado 2 meses. No he querido tomar leche condensada mal. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Primero, el edema a nivel de las glándulas salivales, parótida, glándula submaxilar, las 2 primeras glándulas que llegan a hincharse. Hay un periodo prodrómico de malestar y anorexia en donde van a confundir con las gingivitis o las alveolitis que se producen por el tercer molar, ¿no? O por la apertura de la salida de lo que es el tercer molar, ¿no?
el 10 al 30% de los casos siempre hay aumento del tamaño de lo que es la parótida. Puede producir cuadros de meningitis aséptica, mayormente en hombres que en mujeres, cuadros de meningoencefalitis y orquitis, que es la inflamación de lo que es el testículo en el varón. Por eso es importante que cure rapidito. Diagnóstico se establece principalmente por las manifestaciones clínicas y se recomienda realizar un aislamiento e identificación de los virus infecciosos, detección de lo que es el ácido nucleico viral mediante lo que es el PCR y el diagnóstico serológico. No hay tratamiento, se recomienda reposo en cama, dieta líquida, analgésicos, ibuprofeno, paracetamol para calmar la fiebre. En algunos casos, normalmente se nos coloca Triapen, que es la combinación de las penicilinas, 2.500.000, ¿no? Para contrarrestar la parte de lo que es la inflamación, ¿no? Porque en muchos casos puede convivirse con cuadros de sarampión y en la parte de lo que es la rubeola, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí están sus preguntitas. Las diferencias que existen entre el virus HS1 y HS2. La puerta de entrada para ambas es piel y mucosa, mucofaringe, piel y mucosa, genital, vías de transmisión oral, contacto directo a menudo de la saliva para el H1, sexual vertical para el H2, la edad de infección primaria en niños pequeños para H1, adultos jóvenes, ¿no? Y el lugar de latencia, cambios de trigénimo para HC1 y para HC2, cambios. Ahora sí, vamos con sus preguntas.